Abrimos el coloquio. Sí. Bueno, buenas tardes, soy Fermín Lalinde, soy abogado particular y parece ser que estoy en el lado oscuro de la fuerza, por lo que he oído en toda la conferencia esta que hemos estado. Soy un abogado particular, con lo cual debo estar entre los malos malotes. Entonces tengo varias discrepancias. Ante todo, dar las gracias a Interaxis por haber hecho esta conferencia, este debate, aunque veo que también, por lo que ha depuesto el ponente de AMA, veo que también vais a estar en el lado malo de la fuerza, porque también se quiere encargar del convenio de UNESPA, porque parece ser que se quiere encargar el convenio de UNESPA y la asistencia médica. En cuanto al compañero Eduardo Benedito, pues también veo una crítica también a la organización. Para mí esta es una organización que tiene un sesgo pro aseguradora evidente. De todos modos se han debatido cosas que resultan interesantes. En cuanto al compañero Eduardo Benedito, ha manifestado esta mañana que las compañías lo que pretenden es que se pague lo que corresponde. Yo discrepo del compañero Eduardo, lo que entiendo que las compañías lo que quieren es pagar lo menos posible. Lo menos posible. Igual que los lesionados lo que quieren es que se les pague lo máximo posible, lo que quieren las compañías aseguradoras es que se les pague lo menos posible. A mí me ha dado, por las declaraciones de casi todos los ponentes, me han dado unas ganas de salir corriendo y poner una ONG, una mesa petitoria para las compañías de seguros, porque aquí se nos ha puesto en plan plañidero de que casi todos los lesionados lo que pretenden es estafar. Entonces yo debo defender a todos los defender a muchos estafadores, porque todos mis lesionados me da la impresión de que son estafadores en base a lo que han depuesto en este acto la mayoría de ponentes. Como tengo poco tiempo, menos mal que tengo un rayo de luz en cuanto a lo que ha puesto el magistrado y lo que ha puesto el médico de medicina legal, de que parece ser que no están por la labor de excluir o de no interpretar de que los accidentes de baja intensidad pueden causar lesiones. Yo creo que esto debería de preocupar no solo a los abogados particulares que vivimos de esto, evidentemente, que esto es un negocio, que evidentemente yo vivo de esto, pero los médicos de la compañía, los médicos de las compañías, los abogados de las compañías, por favor. Los abogados de las compañías deberían tener también en cuenta de que si no existiéramos los abogados particulares, la mitad de los que abogados de compañía y médicos valoradores pues dejarían de existir. Porque UNESPA lo que pretende es hacer desaparecer directamente del baremo la existencia de los E15 cervicales. Eso no es verdad. Bueno, te lo digo porque soy miembro del Comité Médico de UNESPA. Bueno, pues entonces, lo que tienes que hablar es con propiedad. No, hay que saber de lo que se habla. Y si te revisas el baremo modificado, el esguince cervical no ha desaparecido. Se ha cuantificado de diferente manera. Pero yo no le he interrumpido a usted, por favor, entiendo que pero usted es que vamos a firmar las horas como son. No, yo doy mi impresión. Usted opina la suya, pero déjeme opinar la mía. Igual que yo no estoy de acuerdo con usted. Evidentemente no puedo estar de acuerdo cuando se ha calificado aquí a casi todos de que se pretende engañar a las compañías. Eso no lo has oído de mi boca. No, de su boca no, pero de otros sí. De que empiezan a dar ejemplos que sí, que son verdaderos. Yo no discuto que sean verdaderos, pero lo que no podemos elevar a la categoría de general los casos específicos. Termine para poderle los contestar. Casos específicos y tal. Vale. Al fin y al cabo, son gente que ha tenido un accidente. Ustedes lo que tendrán que ver si ha existido o no ha existido ese accidente y si el tratamiento médico que se le ha aplicado es o no es conforme con esas lesiones que tienen. Pero de ahí a debatir, no, es que me están engañando, que si son subjetivos, que si no son subjetivos, no lo sé. Yo no soy médico, soy abogado que me dedico a reclamar accidentes de tráfico, desde un punto de vista particular, pero yo no vinculo, no, que estas clínicas son determinadas clínicas, ¿no? Yo dirimo o no dirimo, o los mando a unas compañías de seguro, o los dejo que los traten, pero las compañías de seguros, por desgracia ahora, casi todas, no dan ningún tratamiento médico. Y esto es un mensaje para los médicos forenses. La mayoría de las compañías ahora lo que hacen es, no, vete al médico forense porque saben que les van a dar menos. Creo que eso es ofensivo para los médicos forenses. No, yo creo que no. Por favor. Yo sé que no iba a ser políticamente correcto. No. Y que iba a crear un debate. A ver, perdón, ya que yo he sido el que ha motivado, Eugenio, me gustaría contestarte. Sí, contésteme. Eugenio, espera un segundo. Perdona, Eugenio, espera. Termina y ya... Bueno, bien. Sí, simplemente quería crear, ya veo que lo ha creado, un debate en cuanto a la realidad. Por ejemplo, los
biomecánicos que han depuesto en este acto. En cuanto doy fe de que hacen informes de 96 páginas, no de 80 y tantos, porque yo tengo uno de ustedes de Elche de 96 páginas. Pero también les tengo que decir pues, que las 6 primeras son referentes al accidente y el resto son generalidades. Entonces, ustedes han depuesto aquí en este acto de que tienen que estudiar, pero al final todo se resume a lo que ha dicho el jefe de Instituto de Medicina Legal. Ustedes al final solo resumen todo en el delta V. En el delta V, pero que en el delta V que solo calculan el delta V del vehículo, pero no calculan el delta V del ocupante. Usted ha dicho que efectivamente el delta V del ocupante es prácticamente el mismo que el delta V del vehículo. Sin embargo, se ha hecho una matización en cuanto al cuello, la flexión y extensión. Pero ¿por qué nunca calculan ustedes en sus informes el delta V del ocupante? No he visto ninguno. Incluso tengo aquí algunos. No he visto ninguno que me calculen el delta V de los ocupantes. Que ustedes dicen, y el médico forense sí que lo ha dicho, que hay muchos estudios tan válidos como los suyos que dicen que es 2,5 a 5 veces superiores. Entonces, es un tema controvertido. Entonces, entiendo que si es un tema controvertido, pues ustedes tienen una posición, pero hay otros que pueden mantener otra posición, tan válida como la suya. Y por eso yo entiendo que tengo que discrepar de muchas cosas de que se han dicho aquí en cuanto al tema de las compañías de seguros y la hora de indemnizar y cosas. Mi opinión de abogado particular, porque aquí veo muchos médicos valadores y muchos médicos de compañía, pero abogados particulares veo pocos. Que mantengamos una postura contraria a la que ustedes dicen. Bueno. Entonces yo creo que este debate hubiera sido mucho mejor, ha sido bueno, no lo discuto, pero si se hubiera tenido en cuenta algún abogado particular o algún perito médico que fuera particular, que no solamente fuera una visión, salvo por el médico forense o por el magistrado. Mira. Vale. ¿Has terminado ya? No quiero ser paternalista. Tengo 56 años. Llevo desde 1981 metido en el mundo del seguro. Es decir, lo he vivido, lo he criado a mis pechos. Y todo esto es la eterna confrontación entre que si soy abogado privado y soy abogado no privado. Aquí lo que hemos hecho es una exposición, y creo, y perdóname, y te aconsejaría que repasaras las publicaciones ya que están filmadas, porque lo que ellos han dicho, igual que ha dicho el director del Instituto de Medicina Legal y Forense, es que sobre el delta V la repercusión sobre el que va adentro puede ser entre 2,5 y 5 veces superior al delta V. Lo que ellos han hecho es explicar cierto grado de la repercusión, que cuando tú centras un tema sobre que son los accidentes a baja velocidad, y yo podría estar, su señoría ha dicho sentencias, te podría presentar cientos, miles. Llevo 32 años en el mundo de la valoración de daño corporal. Hablas del convenio de UNESPA, desconoces o no tienes mucho criterio para poder opinar del convenio de UNESPA. El gran convenio, el problema de UNESPA no son los accidentados, son lo que las clínicas adheridas a los convenios están haciendo con los lesionados. Que pagamos las compañías o pagan determinados gabinetes de abogados que sufragan todos los gastos sanitarios de esos pacientes para poder... No me puedes decir que no, porque llevo dirigiendo AMA desde 1982 y llevo siendo el presidente de la sociedad. No, lo estoy diciendo yo. Igual que tú me has dicho que que lo que queremos es cargarnos el esguince cervical. El problema del esguince cervical, y te voy a decir palabras de Mariano Medina, y si has tenido la curiosidad... Sí, bueno, y si has estado en la última conferencia sobre el Congreso de Derecho de Seguros, de accidente de tráfico, la última que se ha producido, y donde se ha presentado la ponencia sobre la reforma del baremo, no se toca la tabla médica, que está perfectamente hecha. El problema es que durante muchos años los abogados, y hablo de todos en general, no habéis sabido hacer la evaluación económica de lo que vale el daño corporal. Nosotros somos médicos, no economistas. Yo no sé lo que vale un punto de secuela. Yo lo que te digo es que un esguince cervical puede suponer un 10% de menoscabo del daño corporal, que la amputación de una extremidad superior es el 60% del cuerpo, y vosotros decir, no, es que pues, si nosotros no entramos en esto. ¿Y por qué tiene que ser el médico? El médico no. Nosotros, Mariano Medina, y si te lees la ponencia, no me acuerdo ahora del ponente, que está en el comité
por parte de la Asociación de Pérez Tirado de protección de lesionados de accidentes de tráfico, lo que hacen es algo que de entrada ya te aconsejo que te hagas un curso de actuario, porque meten 400.000 fórmulas para llegar a una indemnización. ¿Cuál es el verdadero problema? Establecer qué es lo que vale cada cosa y hablar con seriedad. Lo que yo he venido a decir, y hablo por mí ahora simplemente, es que en estos casos lo que hay que es empezar en valoración del daño corporal a jugar con las cartas boca arriba. Porque tú me vas a dejar ver a tus lesionados, lo más... No, déjame terminar el razonamiento. No, perdóname, escúchame, perdóname, no quiero personalizar en ti, ¿de acuerdo? Perdóname, porque creo que el error en este momento es que personalicemos, porque estamos hablando. Yo la gran mayoría de las veces que tengo... Y te voy a contar el último caso de un juicio que he tenido en Madrid. Nosotros pedimos ver a una lesionada de un impacto posterior que a mí me cuesta, con un coche con bola... Me cuesta, a mí no, a Ama, le cuesta 500 euros todo. Y me encuentro con que, lógicamente, no van a esperar que el señor médico forense lo vea. Se reservan las acciones civiles y llega el juicio. Pedimos la documentación médica y el abogado, como el juez nos lo concede, la presenta con una carta diciendo que la documentación médica que contiene el expediente tiene datos de salud de alta sensibilidad, con lo cual, ateniéndose a la ley de protección de datos, rogaría que nosotros no la pudiéramos ver. Y su señoría así actúa, me prohíbe ver la documentación médica. Y llega el acto del juicio. Y yo cuando depongo, bonita palabra como dije antes, explico que existe un estado anterior que la señora ha ocultado y tal. Reacción del abogado. ¿Y usted cómo lo conoce? Digo, pues de una manera muy sencilla. Porque esta señora ha generado una tal cantidad de gastos a Sanitas que Sanitas ha querido cobrar. Y papá, que yo le pague, me ha dado los informes médicos. No ha infringido la ley de protección de datos. ¿Con qué nos hemos encontrado? Con una señora por un accidente de 500 euros, del cual la pieza que habíamos pagado eran 69 euros, el resto era pintura, mano de obra e IVA. Nos reclamaba un montón. La señora tenía una esclerosis lateral amiotrófica, que por supuesto, y estaba en situación de incapacidad permanente absoluta, claro, derivada del accidente de tráfico. Del accidente de tráfico, no de la enfermedad. De eso hablo. De que esto, que lo hemos complicado entre todos, compañías, abogados, es tan sencillo que si jugáramos con las cartas boca arriba, y ahí va a llegar el arbitraje, y va a llegar la intermediación... Yo también. Porque como dice Mariano Medina, y lo dijo en el año... yo aplico una frase de Mariano Medina que le oí en el año 1991. Cambio cuerpo por papel. Tú me dejas ver a tu lesionado, yo te doy mi informe. No, olvídate de ti, por favor. Que no quiero... Perdóname si te has sentido personificado. Correcto. La ley 21. Pues protesta. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Tú contestas? En el plazo de 5 días, que es el que te marca la ley, motivándola. Si no quieres... La ley dice... La ley 21 dice... Perdona, la ley 21 dice oferta motivada, respaldada por documentación, respuesta motivada, respaldada por motivación. No, tienes 5 días, que yo le paso porque la en el plazo de 5 días, como el artículo 38 de la ley del contrato del seguro, hay 60 días para ponerse de acuerdo. No, yo le paso la documentación médica a la compañía y la compañía me hace una oferta motivada sin acompañarme su informe pericial. Y ha visto a mi cliente y yo le he facilitado toda la documentación médica. Pues pídeselo. Y no me la da. Insiste. No me la da. Pues díselo a su señoría, que para eso está. No, pero que se supone que no lo hemos judicializado, porque si lo he judicializado ya me da igual. Pero vamos a ver, esto es como los expedientes de consignación. Pero no me fastidies, esto es como los expedientes de consignación voluntaria cuando no hay denuncia. Yo le digo la práctica habitual aquí. Hombre, yo te hablo la práctica habitual que yo conozco en toda España de 30 años. Bueno, y yo de 20.
de abogado particular. A ver, que casos difíciles tenemos todos. Busquemos las soluciones y no los enfrentamientos. Mira, hace un año que murió el doctor Joan Carol. Joan Carol, excelente perito médico de Barcelona, decía que lo importante en la valoración del daño corporal era sumar, no restar. Y la mayoría de las veces, en todos estos enfrentamientos, en lugar de buscar pautas en común, buscamos discordancias que no llevan a ningún sitio. Yo creo que los compañeros, los que son de Alicante, me conocen y que saben que soy un letrado que Perdóname, que yo no hablo de ti, por favor, perdóname. Yo sí que hablo de mí porque me conozco yo. Bien, si te he ofendido, te he molestado, no te conozco, no iba contra ti, por favor. Yo concilio casi todo. Si yo voy a juicio, pues voy afortunadamente poco. Yo le digo la práctica. El índice de transacción de AMA es de un 89%. No, mire, yo con AMA acabo de cerrar uno hace 2 semanas. O sea, que yo con AMA no tengo problemas, pero yo le digo la práctica habitual que hacen ahora mismo todas las compañías. Vale. Todas las compañías. Igual que también le digo que ya ni siquiera dan servicios médicos a sus asegurados. Sí, sí. La mayoría. Perdón. Solamente 3 cositas. Yo me imagino que el resto de ponentes podrán decir lo mismo que yo. Yo no elijo el foro. A mí me ofrecen venir y yo he venido. Yo no sabía si aquí iba a haber muchos más abogados particulares, si iba a haber gente de la compañía. Es más, yo te explico un poco porque, hombre, lo has dicho y a mí personalmente me ha molestado. Es más, aquí hay compañeros míos de Reales que a los que yo no le he dicho que venía. O sea, lo han descubierto cuando han cogido el cacharrito. Por eso. Entonces, bueno. Pero que yo no elijo el foro. Si aquí no hay más, yo no tengo la culpa. A mí me ofrecen venir aquí, yo no pregunto quién va a estar ahí, me pongo la montera y me pongo. Bueno, por favor, vamos a... Primera cosa. Segundo, que es un tema controvertido, por eso estamos aquí discutiéndolo. Si no, no vengo. Y tercero, de lo que sí te puedo asegurar es que si yo me siento hoy aquí es porque, entre otras cosas, aparte de ser un tema controvertido, a mí tampoco me cabe duda, incluso el doctor Laborda lo ha dicho, que estamos seguros de que nos equivocamos todos los días, porque por esa gente que puede ser fraudulenta, seguro que en el saco metemos a gente que no lo es. Pero lo hemos reconocido. No, pero es lo primero que has dicho, bueno, esto estamos siempre inflando. Y luego has intentado meter todas las clínicas. Yo te aseguro, yo lo que sí te... No. Si yo estoy aquí sentado es porque, desde luego, el Grupo Vitas y el Perpetuo Socorro te aseguro que yo no los considero fraudulentos, si no yo no me siento aquí. Bueno, pero tú acabas de decir que hemos dicho que todas las clínicas. No, vamos a ver. En esto, lo que sí te digo, y eso además está demostrado, es que fraude hay. Hay mucho fraude. Y eso lo tenemos que decir porque es un hecho y además está demostrado, eso no es una cosa mala. Yo no meto a todo el mundo, pero hay gente que comete fraude y bueno, pues es verdad que genera esto. ¿Hay clínicas que generan fraude? Sí, hombre, pero no metas en el saco a todos. Igual que no se mete... Pero, perdón, vamos a continuar un poco, si parece. Hay más. Tiene la palabra. Buenas tardes. Soy Alberto Maciá, asesor jurídico de Interasi, miembro de la Asociación Española de Abogados especializado en responsabilidad civil y seguro, y quería romper una lanza porque además soy abogado de particulares y quería romper una lanza a favor de lo que se ha contado, porque con hechos, y el primer hecho es que cuando la orden ministerial de 5 de marzo no vinculante pasa a ser la ley 30/95, el anexo, casualmente se bajan las indemnizaciones diarias. En segundo lugar, cuando se dicta esa ley dice que se actualizará todos los años y no se actualiza. Sí. Perdón, no se actualiza el siguiente año porque como era noviembre, no se actualizó en enero. Eso es cierto. Estás hablando de la ley 30/95. Sí, se actualizó ya en el 97. Un segundo. Momentito, déjame que te matizo esto para que no se vaya. No se actualiza la ley 30/95 por una sencilla razón. Tenemos porque era noviembre y tenía que actualizarse en enero y ya estaba ahí al lado, pero no se actualiza. La ley dice que se actualizará cada principio de enero y no se hizo. ¿Tú sabes por qué es la ley 30/95? ¿Tú sabes por qué es la ley 30/95?
Yo sé que había lobbies que procuraron que eso no ocurriera. No, señor. Y La ese ley lobby es la ley además 30/95 porque el día 30 de noviembre de 1995 acababa el plazo que nos había dado la Comunidad Económica Europea a la cual pertenecía España para tener una ley de ordenación y supervisión de los seguros privados que no teníamos. Por esa razón. Y fue votada, y está Javier Nada que Muro ahí ver, atrás, sin haberse leído las 550 modificaciones que presentó exclusivamente Mafre, autora del baremo, ni se habían leído. Y fue aprobado porque tocaba ese día y porque si no se salía del plazo que nos tenían marcado. Pero eso no y tiene entonces, nada que ver para que no se podía, no entró en vigor, pero no se podía actualizar a 1 de enero como se actualiza y no se puede, se actualiza todos los años por la Dirección General de Seguros en el mes de enero, en el mes de febrero. Sigo. Curiosamente, con la excusa de que la ciencia médica ha avanzado enormemente, se suprimen, pero un montón de secuelas que desaparecen. Entre ellas ya no existe la cervicalgia, ya no existe la dorsalgia, ya no existe la lumbalgia, sino existen las algias postraumáticas a nivel de la columna. Con lo cual, en determinados aspectos... ¿Cómo se llama la cervicalgia? ¿Es columna? No, antes existía la cervicalgia, la dorsalgia y la lumbalgia. Ahora son algias postraumáticas. Es decir, la posibilidad de que existieran 3 secuelas se pasan a una, pero ya no me refiero a eso. Hay bastante, pero todavía hay más. Sí, hay un año en que para en un momento dado, bueno, pero se me ha olvidado el perjuicio estético. Se modifica el baremo de manera que antes el perjuicio estético se sumaba a la puntuación y ya se modifica para que el perjuicio estético se calcule de forma independiente. Sí, no, yo no voy a Mariano decir Medina, ¿vale? Abogado. Pero es cierto lo que estoy y sus diciendo. 9 no normas es de utilización del perjuicio y se me estético. queda una. Es decir, para colmo hay un año donde por un error, la incapacidad total, la parcial, la total y la absoluta, se añade a la gran invalidez como si fuera una distinta para que no se pudieran sumar las incapacidades absolutas con la gran invalidez como si fueran algo distinto. ¿Es cierto o no estoy? Correcto, pero pero yo te lo explico, esto es tan sencillo. Pero esto se lo preguntas al BOE, porque es un error tipográfico. El problema es que la tabla 4 de factores correctores tiene estructura de ley laboral, lo cual es una gran equivocación porque es una ley civil y está hablando de incapacidades civiles, no laborales. Es decir, el mundo laboral va por la jurisdicción social y aquí serían las incapacidades laborales. Y el problema es que donde venía un guión, gran invalidez, y luego venía ayuda de tercera persona, tal, se suprimió el guión, con lo cual alguien dijo, joder, en la publicación viene todo corrido. Pues, y es verdad. Y yo estoy de acuerdo, porque las incapacidades, tú puedes tener una incapacidad permanente parcial y como factor de corrector y además una incapacidad permanente, una gran invalidez como factor, porque son complementarios, no excluyentes. No es como en el mundo social, que para tener una gran invalidez has de ser subsidiariamente primero con una incapacidad permanente absoluta. Pero fue un error tipográfico de la edición del BOE. Son hechos que son reales. Pero no achacable a la situación. Todos a favor de las compañías de seguros, todos esos hechos son a favor. No me seas simple, porque durante un año ¿qué no significa? Es hechos, son hechos. Vale, no, hechos, eso es una vulgaridad muy sencilla. No, lo que me tienes que decir es, tantos pacientes fueron perjudicados porque no se les pudo dar el factor de corrector de la gran invalidez por estar este baremo así, lo cual no existe, porque son muy pocos. Por la gran desgracia, y lo voy a decir alto y lo digo como presidente, la gran mayoría de los médicos valoradores del daño corporal no saben manejar la tabla 4. Bueno, pero ese no es problema de los lesionados que han sufrido continuamente durante los últimos años una reducción de sus ingresos. Es decir, de la posibilidad de indemnización conforme a los baremos. ¿Y qué tendrá que ver la reducción de los ingresos con la gran invalidez? Si me suprime secuela, si no me actualiza, pero si me mezclas conceptos y todos casualmente, si el perjuicio estético que lo tienes que valorar. Se establece cuáles son las lesiones que puede sufrir el cuerpo humano. Dime la diferencia que hay entre una cervicalgia, una dorsalgia y una lumbalgia, es decir, algias vertebrales, y explícalo. Y si quieres dividirlo por segmentos, lo que tendrás que hacer es explicar por qué. Lo que no valía es que antes, perdóname. Que eso lo hizo Mafre.
No. Sí, porque podía haber hecho todavía cuarta, es decir, haber puesto también la zona sacra. Mafre, como Mafre en América. Pero en el baremo trabajó Mafre, trabajó AXA, Generali, yo, abogados privados. no quiero ser más vulgar, discúlpeme usted, no quiero ser más vulgar. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, soy Juan Carlos García y me dedico a la medicina forense. Mi pregunta va dirigida a las compañías de seguro en dirección a que se está hablando muy frecuentemente de los refuerzos positivos que hacen a las personas denunciar un alcance posterior con unas lesiones que probablemente existan, que no existan, sujetos en una clínica que es subjetiva. Nosotros, como bien se ha dicho, muchas veces nos tenemos que apoyar en la documental. Lo vemos después de 6, 7 o más tiempo. La pregunta es, ¿esos refuerzos positivos pueden estar contrarrestados por refuerzos negativos cuando a esa persona se le persigue, cuando se demuestra objetivamente el fraude? Y por parte de las compañías, tampoco en mi experiencia he apreciado que una vez que se ha dicho que existe un nexo causal y en acto de juicio se ha demostrado que en ocasiones de forma objetiva ni siquiera iba en el vehículo, que por parte de la compañía se haya tomado la medida oportuna para evitar que eso pase de boca a boca. Es decir, el pasar de boca a boca, el inténtalo, que esto no tiene costo ninguno, porque si lo consigues bien y si no, pues ya, pero aquí eso paso y después eso está solucionado. El problema de todo esto podría solucionarse si cuando en las pequeñas ocasiones en las que se objetivamente se demuestra que no es así y que miente, que existe una estafa, se persiguiera. Ya, el problema de todo esto es que luego tienes una ley de protección de datos que te impide tal. Ahora en estos momentos existe un fichero especial en UNESPA donde tú comunicas la sentencia y solo puedes tener acceso a ella si estás adherido a ese fichero. Es decir, o existe que la compañía denuncia a este señor que ha montado la estafa. Justo. Pero me refiero mira, a que justo en el momento, si no claro, de oficio, el problema de todo esto es que esas denuncias se producen de oficio con mucha frecuencia, con mucha más. Si no de hace 2 es semanas más fácil de oficio. hemos tenido un juicio sobre Mira, eso. Bueno, pero claro, ahí esto está. es el mismo problema. Es una estafa perdona, grabada. es el mismo problema que nos encontramos muchas veces con la responsabilidad civil profesional. Nosotros en AMA disponemos de la póliza de defensa jurídica. Raro es el médico que una vez que le hemos ganado la denuncia de responsabilidad civil profesional nos pide ir contra el que le ha denunciado. Porque lo que no quiere el médico es más problemas. Una vez que se ha solucionado, olvídame, pasa, tal. Esa pena de banquillo que ha sufrido se le ocurre. Y muchas veces en las compañías de seguro es lo mismo. Es decir, ya está, tienes toda la razón. Pero pienso que es un error. Yo lo haría. Porque esta epidemia de la que estamos hablando, que cada vez es más grande, mayor, no tiene freno porque no tiene costo, costo legal ninguno. De oficio, aunque efectivamente se puede perseguir de oficio, pero todos sabemos que las cargas de trabajo en los juzgados, pues bueno, que me lo pidan de parte, por lo menos, ¿no? No creo que de oficio se demuestre algo así porque en mi experiencia todavía, y he hablado con abogados a posteriori y he dicho, en el juicio, después de un informe de biomecánica, donde digo Diego, lo he dicho, no he valorado lo que previamente había valorado con la documental porque se ha demostrado que el delta V o incluso pues un mecanismo lesivo no era lo que a mí me habían comentado porque me habían engañado. ¿Y qué ha pasado? Nada. El boca a boca hace mucho, tanto positivo como negativamente. Mira, hay 2 jueces en Madrid que como te caiga en su juzgado la gente sale huyendo. No diré los números de los juzgados porque puede salir los nombres. Por la sencilla razón... El nombre y el teléfono, por favor. No. Ellos lo tienen clarísimo. Ustedes vienen a mi juzgado a buscar dinero. Yo soluciono el tema penal y el civil, y lo demás, el dinero, váyanse al civil. Oye, les están bajando las reclamaciones penales porque están demostrando que lo que realmente es un tema civil y directamente se van a las acciones civiles. ¿Qué está evitando?
que su juzgado esté como están los juzgados de este país, sobrecargados de muchas denuncias, manteniendo a los médicos forenses hasta arriba, tal, cuando al final, y hablo en general, es decir, ¿usted qué quiere? Una indemnización si la compañía reconoce que el accidente ha existido? ¿Qué te van a pedir? 30 días de multa a razón de 10 euros y luego me voy a reservar las acciones civiles. Pues vaya usted directamente a las acciones civiles. No sé la repercusión penal que pudiera tener, pero lo que, vamos, en definitiva, lo que quería decir es que no lo perseguimos. Si el vecino le dice, oye, tú pide, que por pedir no quede y si no, no pasa nada, a lo mejor también le podría decir, ten cuidado con lo que dices porque luego te puede pasar esto o aquello. Somos culpables porque lo dejamos pasar, sí. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta al magistrado. ¿No cree que ahora con la supresión, si es que se produce finalmente, de la despenalización de las faltas en vía penal, el tema de los accidentes de tráfico, como está comentando aquí el médico de AMA, va a cambiar toda esta carga que estaba comentando ahora mismo a la vía civil? Cuando ponemos una demanda de daños materiales por discusión con la compañía y ya me están citando para octubre del año que viene, 2014, y estamos en mayo, ¿estas responsabilidades civiles no va a ir todo en perjuicio de los lesionados? Pues probablemente sí. Y no solamente eso, luego está el factor de las tasas, que están en el ámbito civil y no lo están en el ámbito penal, la falta de intervención del médico forense, como que muchas veces es el perito dirimente en realidad, o sea, porque hay el perito de compañía, un perito de parte... Perdón por la expresión. Sí. Nosotros funcionamos con... De compañía, perito de compañía. En fin. Porque de parte también es el perito al contrario. Y al final, pues el perito dirimente es el médico forense. Entonces, sí que yo creo que sí, que los perjudicados en este caso van a sufrir esta consecuencia de la despenalización, en la demora en la resolución de su reclamación. Pero bueno, es darle el mismo tratamiento a lo que en su día ya le dio el legislador a los daños por imprudencia. Aquí serían lesiones por imprudencia y al ser de escasa entidad, pues irían, que ya no integrarían el delito, al ser de escasa entidad irían con el mismo tratamiento procesal. Pero bueno, en fin, eso es una previsión legislativa y no hay poco que hacer ahí. Con tasas ahora. Y además Con tasas. Creo que lo que se va a favorecer o se va a tender a favorecer el arbitraje. El arbitraje. Eso sería un arbitraje eficaz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy una abogada que estudió ahí en el CEU San Pablo de Madrid y ya está. En fin, yo quería comentar una circunstancia aquí, ni seguros, ni particulares, ni tal. Yo lo que he notado es que la crisis económica aquí en España pues también afecta a las compañías. Entonces, en un sentido o en otro, lo que antes se solucionaba con una mediación, de pasar los informes a la CIA y poder llegar a un acuerdo para todos, porque también hay que recordar que el lesionado paga una póliza de seguros y pagan también los seguros y tal. Lo que veo ahora es juicio siempre, o sea, a la mínima se discute ya, o sea, porque también hay una política ahora mismo en las compañías, ¿no?, de escatimación, ¿no?, también, o sea, de decir, bueno, si se puede discutir, se discute. Antes no, antes, yo lo digo por el último año. De todas formas, también los abogados de compañías lo habrán notado que hacen mucho más juicios. No sé, Hombre, para ellos mejor. El problema es que tienen más poder los tramitadores, sí, a los cuales las direcciones de las empresas les han apretado los tornillos y les han dicho que hay que bajar y la forma es... A ver, esto es pan para hoy, hombre, para mañana. Es decir, yo este año bajo mis costes por siniestro, pero lo que no están pensando es en que ese juicio, 2014 has dicho, ese juicio lo voy a pagar en el 2014. Lo que no he pagado este año me lo van a computar en el 2014. Y posiblemente de lo que no se habla es que ese tramitador se habrá olvidado de hacer la consignación en el plazo de los 3 meses correspondientes, porque por aquello de que no voy a pagar,
no digo nada, con lo cual no hay movimiento de tesorería y nadie puede preguntar, ¿y este siniestro y esta consignación por qué es? Y el letrado de la parte que nos reclama, que no letrado contrario, nos pedirá el 20% y no tendremos con qué responder. De intereses, claro. Eso porque es un año, desde 2014. Si fuese para el 2015 ya estaríamos hablando del 50%, ¿no? Sí, buenas tardes. Soy José Lledó, abogado de Alicante. Soy muy pesimista después de todo lo que estoy escuchando, porque aquí yo creo que lo que hay son médicos, abogados, algún que otro magistrado. Uno. Vale, falta grandes esfuerzos matemáticos para contar los magistrados que hay en esta sala. Pero lo que creo que la solución y el debate... Y no es de parte, ¿eh? Y no es de parte. De lo que se trataba esta jornada era del debate del nexo causal en las lesiones de accidente de tráfico, de baja inercia, las posibilidades de solución. No tiene ninguna solución. Veo que por un lado se plantean, yo soy abogado de parte y yo planteo a mis clientes y las compañías de seguro no me quieren pagar porque dicen que... Bueno, todo eso me parece que no conduce a ninguna solución. Litigiosidad, litigiosidad y litigiosidad. La solución es que todos rememos en la misma dirección. ¿Cuál es el beneficio para el cliente, para el lesionado, para la compañía de seguros? Solucionar el asunto, percibir la indemnización que le corresponda y no sacar lo más que se pueda obtener, no ir a la indemnización. Estamos hablando de este tipo de lesiones, podemos generalizarlo, pero en este tipo de lesiones de baja entidad, de baja inercia, de baja intensidad, el lesionado acude al hospital a urgencias, de ahí acude al hospital general, de ahí después le remiten, yo no sé si a través de su abogado asistencial, tal y como se llama, su abogado asistencial, que a su vez le remite al médico de turno para que le haga el informe correspondiente, de ahí que le mande al rehabilitador, etcétera, etcétera. Y hacemos una montaña donde al final el médico forense, a la vista de los informes que tiene, evidentemente tiene un montón de trabajo, tiene un montón de volumen de trabajo, pero ya a la vista de todos los estudios que van habiendo, van analizando y dándose cuenta de efectivamente los días que puede corresponder en un momento determinado a cada una de las lesiones, el tipo de lesión, la baja intensidad, las secuelas que le pueden corresponder, y no hay solución. Por lo tanto, yo creo que soy muy pesimista. O sea, mientras no nos pongamos todos en la intención de solucionar e indemnizar con lo que corresponda en cualquier tipo de indemnización, no vamos a llegar a ningún lado. Por otro lado, el tema de que se despenalicen las faltas de accidente de circulación, pues bueno, me parece una barbaridad desde mi punto de vista, sinceramente. Gallardón. Con todo lo que ello conlleva, pero situándonos en el momento actual, una pregunta para don Javier, se ha hablado de los criterios de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de Murcia, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el criterio de la Audiencia Provincial de Alicante en los supuestos de culpa levísima o de accidentes de baja inercia o de baja intensidad? ¿Se considera que es una falta y a partir de ahí entrar en la responsabilidad civil? ¿O se considera que no y se remite a la vía civil? Porque eso es un elemento importante y en este foro en el que estamos, para que las partes, tanto el abogado del lesionado y el abogado de la compañía de seguros, puedan o no llegar a una solución previa a llegar a todo ese traslado, ese desierto tan largo del procedimiento penal para luego tener que remitirnos al civil. ¿Cuál es el criterio de la Audiencia Provincial de Alicante? Bueno, pues ante todo, arriba los corazones, ¿no? Que no hemos hablado de la prima de riesgo, o sea que... Y respecto, creía que lo había dejado claro, que el criterio de cualquier audiencia es la falta de criterio. Es decir, el análisis singular de cada caso. Entonces,
precisamente probablemente en ocasiones, y no estoy generalizando, de un lado y de otro se puede cometer el exceso de considerar que no pasa nada y que no hay nada y que incluso que se niegue el accidente, y de la otra parte, pues que se intente transformar un accidente leve en algo grave. Y es que creo que la medicina basada en la evidencia tiene un riesgo que se está cometiendo, claro, y es el factor de riesgología. Es claro, decir, claro. A partir de un tiempo a esta parte parece que todos sí, son porcentajes, claro, que si todos lo único, son... Todo es estadística. Claro, todo es estadística. Al final, y mira, aplicado a esto... al final el problema de todo esto, y que es un problema que no solo tenemos nosotros, sino que incluso tienen los tramitadores de las compañías, es que al final, detrás de todo esto y detrás de cada asunto hay una persona. Si el problema es ese. Entonces, si tú las personas las reduces solamente a dinero y a estadísticas, pues es un problema. Sí. Es un problema, como médicos lo sabemos. Quería hacer una cuestión más técnica al magistrado, en el sentido de... Bueno, hemos estado comentando... técnica del delta V? No, me refiero a procesar. Estábamos hablando en la comida, y es algo que a los forenses nos pasa a menudo, en el que cuando pues, tenemos un lesionado delante, en el que apreciamos que no se cumplen los criterios médico-legales de causalidad, los que ya hemos hablado tanto, el temporal sobre todo es el temporal, informamos así a su señoría, es decir, diciéndole que no se cumplen los criterios, con lo cual estimamos que no se puede realizar un informe de sanidad. Y se nos contesta, algunas veces, que no somos nosotros quienes personalmente yo lo he hecho en alguna ocasión. Tenemos que decidir sobre ese criterio de causalidad, y que a pesar de eso hagamos un informe de sanidad. Que no gusta nada. Yo me salgo por la tangente y no hago un informe de sanidad, yo hago un informe de las lesiones, y su señoría que valore, porque es lo que me ha pedido. Pero quería saber su opinión acerca de eso. Pues sí, pues en el proceso de establecer la veracidad de un proceso de un nexo causal, hay muchos elementos, muchos factores que se tienen en cuenta. Por ejemplo, efectivamente, el factor temporal es indicativo de que puede haberse roto ese nexo causal. ¿Qué pasa? Que solemos trabajar con criterios de trabajo y decimos, a partir de 7 días, el que no ha ido al médico con anterioridad, pero hay auténticas personas que son burros, que de carga... Yo conozco un caso personalmente, de verdad, acreditable, vamos, como no voy a mencionar el nombre, me refiero, una profesora, madre de 7 hijos u 8, no sé cuántos, que no ha dejado su actividad laboral, no ha dejado de atender a su familia por no irse al médico, ya está, venga, dale, un antiinflamatorio, otro y otro y otro, hasta que no ha podido más al cabo de 5 o 6 días. Pero es que eso los valoramos, eso ya lo tenemos en cuenta, cuando ponemos la causalidad, eso ya lo hemos valorado. Yo creo que no hay un criterio, vamos a sincerarnos, no hay un criterio temporal. No podemos utilizar 3 días. Me refiero 4 días, ¿no? Me refiero a esos efectos. A mí hace poco tuve un chico que tuvo un accidente en moto yendo al aeropuerto de salida de viaje. Pues la primera asistencia que me costaba era a los 15 días. Claro. Y yo lo tuve en cuenta. Es decir, está justificado que esta persona fue un país asiático además, en la que no podíamos tener ninguna constancia de ninguna asistencia. Pero yo creo que cuando nosotros emitimos ese tipo de informes, ya hemos valorado eso. Quiero decir, eso claro, no. Puede ser. Lo que yo me refiero es que probablemente esa falta de criterio temporal se puede integrar con otra prueba. Y esa prueba, si tiene lugar en juicio y acredita el motivo por el cual, a lo mejor previamente se ha manifestado o lo ha dicho y no se ha merecido credibilidad, en fin, y por eso ya establecéis ese criterio. Lo que yo tenía entendido es que había un criterio temporal objetivo a partir del cual ya se consideraba que no había nexo causal acreditado. Sí, pero no es una cosa. Quiere decir, como instrumento de trabajo. Entonces decía, digo, bueno, ojo. Claro, digo, ojo, que hay casos en los que se produce una demora en acudir al médico pues por circunstancias culturales y tal. Y si eso nos lo acreditan en juicio, pues por ejemplo, con la testifical de los compañeros de trabajo que refieren que desde el primer momento, con las facturas de farmacia, que un gasto excesivo en no sé qué, en fin, que son elementos a tener en cuenta a la hora de valorar la existencia del nexo causal. Ese es el motivo por el que en alguna ocasión se ha pedido que por favor que se haga el informe de sanidad
haciendo constar también, porque lo pedimos normalmente, que haya un pronunciamiento, o yo lo pedía por lo menos normalmente, que haya un pronunciamiento sobre la eventual existencia de nexo causal o las dudas que se susciten al propio perito en cuanto a su existencia. Entonces esas dudas se tienen también en cuenta y se pueden integrar o con otra prueba, o se puede llegar a la conclusión en juicio de que efectivamente el médico forense, como tantas otras veces, tenía razón. Tres últimas preguntas, ¿vale? Por favor, y que no se haga como una conversación. Preguntas, ¿vale? Gracias. Bueno, pues ya. Yo voy a intentar ser concreta. Yo trabajo en Pelayo, ¿vale? O sea que me declaro culpable. Nosotros, por lo que parece ser, pues somos de los que sí que mandamos a médicos en nuestro planteamiento. Yo de todas las conferencias, jornadas y demás, me quedo con, y por resumir, con dos frases que me parecieron estupendas. Una de Mariano Medina, que decía que la ley de responsabilidad civil se creó cuando el español era un español de bien y era honrado, porque ahora mismo uno se cae y nunca tiene uno culpa, siempre lo admitimos, siempre estamos buscando a quien reclame, etcétera, lo cual pues, nos da pie un poco a cuál es la picaresca actual y la situación. Y luego dos, la de un forense, que también me gustó mucho, que decía que se hizo forense porque le gustaba su profesión y que estaba de las partes hasta las partes, lo cual es muy gráfico, porque sí que es verdad que aunque tengamos que buscar un punto de encuentro, yo creo que al final es lo que foros como este pretenden, no podemos, hay una parte humana que nos lleva a cada uno a posicionarnos sin tener en cuenta o quizá minusvalorando la visión del otro y la problemática del otro. Y ni todo es blanco ni todo es negro. Pero también es verdad que creo que la única solución efectivamente es poner las cartas sobre la mesa y de verdad ser lo más transparente todos posibles y evitar pues el oscurantismo, la ocultación de información, que es con lo que todos nos encontramos, bien sean abogados particulares o bien sean muchas veces compañías. Ahora mismo la situación que tenemos todas las compañías, y esa es la dinámica, es la lucha contra el fraude, porque sí que es verdad que se ha convertido en una lacra social el esguince cervical, y eso lo sufrimos todos y lo pagamos todos, no nos engañemos. Ahora bien, a mí en este hilo conductor me gustaría hacer, para el magistrado, tres planteamientos. En pro de esa transparencia, sí que es cierto, y aquí se acaba de decir, que nos estamos encontrando con tres situaciones que a mí me parecen curiosas y me gustaría conocer la opinión. Primera, el hecho de que empiecen a haber plazas judiciales donde cuando las aseguradoras presentamos informes de biomecánica y solicitamos que se les dé traslado al forense para que lo valore dentro del contexto de la lesión, pues no se nos acepta y se nos dice que eso no procede, que en acto de juicio pues se haga valer, pero que no se dé traslado al forense. Con lo cual entendemos que se está privando al forense de poder ser más objetivo en su planteamiento, porque se le están dando también herramientas para poder poner en contexto la lesión que está viendo, que no decimos que no exista, pero en muchos casos lo que estamos diciendo es que no devienen únicamente o directamente de ese alcance. En segundo lugar, ahora mismo la tendencia que hay en algunos sitios a decir que el médico forense no se pronuncie sobre la causalidad o no de la lesión con el impacto. A mí eso me sorprende. Entiendo las razones que se esgrimen, pero me sorprende que sí que se recurra al forense para que se pronuncie sobre si una lesión es impeditiva o no para la ocupación habitual de una persona y no en este contexto, porque de alguna manera también es una injerencia el plantear eso. Eso también el juez, en base a otras circunstancias, podrá determinar, y además lo hace, si procede o no procede. No entiendo por qué tiene que ser el forense si admitimos el primer criterio. Y luego, por último, ya es el círculo sobre el círculo, es en los casos donde hemos obtenido una sentencia absolutoria, porque efectivamente se demuestra que la lesión no deviene del accidente, que además incluso a veces no ha quedado acreditado que el accidente ha ocurrido, nos encontramos con el autoejecutivo. Y otra vez a pelear algo que es un poco extraño, rocambolesco. Entonces me gustaría conocer cuál es el criterio o la opinión del magistrado. Gracias. Bueno, un poco de trampa porque habíamos quedado dos preguntas y son tres. Bueno. En primer lugar, respecto de la aportación de informes, probablemente eso sea consecuencia de la naturaleza del juicio de faltas. En el juicio de faltas no hay una previa instrucción, aunque sí que hay unas mínimas actuaciones que justifiquen la procedencia de su incoación. Normalmente el hecho de hacer trasiego y valoración de informes periciales pues no parece que tenga mucha cabida, porque el juicio de faltas en esencia es juicio. Es decir, es en el acto del juicio donde se deben ventilar la totalidad de las pruebas e integrar su rendimiento de forma conjunta. Porque, bueno, hay una frase que no dice, pero vamos, como me ha comparado con Dios y con Santiago Bernabéu, el juez es perito de peritos. Entonces, se tiene que hacer la valoración respecto de todas las pruebas periciales, sometidas
a una adecuada contradicción, de manera que cuando en el acto del juicio se pide, por ejemplo, la comparecencia del médico forense, pues también se le va a dar a conocer algunos aspectos sobre la otra pericial que puedan servirle para ratificar, en su caso, la información que ha facilitado previamente o bien modificarla en algún sentido. La segunda pregunta era con relación al nexo causal. Me he apuntado, pero no me acuerdo de la pregunta ya. Bueno, era un poco también lo que pues es un poco abundar en lo anterior. Es decir, el sentido de la pericial o de las periciales que se produzcan es ofrecer en cada campo específico al órgano judicial la especialidad concreta. Y es el órgano judicial el que integra todos esos conocimientos y establece un pronunciamiento sobre el nexo causal. De todas maneras, sí que es general que al médico forense se le pida un pronunciamiento sobre la causalidad, pues en atención a que es un especialista en medicina legal y, en fin, todas esas cosas aparecen en la jurisprudencia cumplidamente justificadas. Vamos, yo digo el criterio que habitualmente solía tomar yo. Y respecto del auto ejecutivo, pues bueno, es que nos encontramos como con el tema de la despenalización. El auto ejecutivo es una exigencia legal que se produce en todos los casos. La absolución que se produce en el ámbito penal no quiere decir normalmente que no exista el hecho. Puede darse el caso que se diga o que no exista el hecho o que el hecho que se ha reflejado en los hechos probados no es un hecho de la circulación. Solamente en esos dos casos no debería dictarse auto ejecutivo. Si lo que se hace es absolver porque no hay pruebas suficientes para, en el ámbito penal, condenar, que es la pretensión principal que tiene un juicio de faltas, pues en ese caso, en el ámbito civil, en el que rigen otros principios, digamos, más amplios o más laxos, que hay una inversión de la carga de la prueba, pues sí que es posible pues que ese aseguramiento obligatorio, que tiene su sentido en el uso de esa actividad de riesgo, pues produzca un efecto indemnizatorio que en el ámbito penal no se puede dar, precisamente por lo que hemos comentado, que en cuanto que exige valorar una imprudencia del conductor, productor de la lesión, y que puede dar lugar, pues, la aplicación de los principios penales, la presunción de inocencia, el indubio pro reo, pues que a esa persona no se le condene. Y si no se le condena a esa persona, no quiere decir que el accidente no haya existido o que no se hayan producido daños, sino que a esa persona no se le puede dirigir el reproche penal, que aunque leve, se contempla en el juicio de faltas. Y por tanto, como ese pronunciamiento absolutorio no excluye la posibilidad de una responsabilidad civil, pues el auto ejecutivo, pues lo que pretende es facilitar, después de ese peregrinaje por el juicio de faltas, pues el que tenga la posibilidad de acudir a la vía civil con el título ejecutivo. Pero vamos, que eso es una elección que ha hecho el legislador, en fin, que no es una cosa que quede a criterio de los órganos judiciales. Me gustaría simplemente una apreciación, porque a lo mejor no quedó eso. Yo, desde el punto de vista tengo que decir que en Alicante, lo que nosotros hemos encontrado en cuanto a la asistencia, en cuanto a los pacientes de AMA, ha sido desde que conocemos al Grupo Vitas, es la normalización en cuanto a la asistencia sanitaria y otro concepto en cuanto a el criterio meramente asistencial exclusivamente, lo cual es lo que tal vez si tuviéramos todos, porque antes me preocupaba porque comparaba el trato que recibimos en Vitas en Alicante, con relación a las clínicas cuyo nombre pudiera ser semejante o parecido al Perpetuo Socorro. Entonces, simplemente agradecer que nos hayan permitido dar este primer paso de acercamiento con errores, con no todo lo necesario o todo lo completo para limar todas aquellas asperezas que nos puedan desunir, y que fuese el ejemplo de que pudiéramos recibir las compañías de seguros que los pacientes fueran simplemente tratados como pacientes, con independencia de que se supiera que más tarde o más temprano pudiera haber una indemnización a favor o en contra. Gracias. Bueno, pues con esto terminamos las jornadas.